Muy bien, hermanos. Buenos días a todos. Qué gozo estar junto con vosotros para abrir la palabra de Dios esta mañana, como otras veces. Y os ruego que me acompañéis a la lectura del pasaje de Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. Antes de nada, daros las gracias por vuestras oraciones. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos al libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 13. Muy bien, pues dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis uno a otro, tened cuidado, no sea que consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y orgías, y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí la palabra del Señor. Termina aquí el versículo 24. Hemos orado, vamos a orar de nuevo. Padre Santo, te damos muchas gracias que en esta mañana nos permite abrir juntos tu palabra. Nuevamente, Señor, me reconozco como necesitado de tu poder, de tu sabiduría, debido, Señor, a mis limitaciones en la comprensión de tu palabra, a mis debilidades. Y, Señor, confío solo en la justicia que viene de Cristo por la fe. Solo confío en su poder, en su sabiduría, y que solo en Él he sido perdonado de todos mis pecados. Señor, reconozco delante de ti mis debilidades, mis desobediencias, y, Señor, sigo rogándote que nos ayudes a andar en el Espíritu, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y, sobre todo, andar por el Espíritu. Ayúdanos, Señor, potencia nuestra vida con tu poder, con la vida que proviene del mismo Espíritu, de tu Espíritu, Padre Santo. Y te damos las gracias porque nos permite esta mañana abrir tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Corrige, Señor, nuestras actitudes. Haz, Señor, que descansemos solo exclusivamente en la obra de Cristo. Y, Señor, haz también que cambien nuestras actitudes y nuestra forma de pensar en cuanto al servicio en amor los unos por los otros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes y confiamos en tu gracia y en tu poder. Amén. Bueno, pues el título de la predicación de esta mañana es, bueno, el propio texto ya lo dice, el texto está tratando temas muy importantes, temas que ya conocéis. Este texto es muy utilizado, ha sido muy utilizado, es muy práctico,
es muy práctico para la vida cristiana. No sé si a vosotros sucede que alguna vez tenéis que volver a repasar la enseñanza del apóstol, la enseñanza del Señor en este pasaje para coger aliento, fortaleza y sobre todo en la lucha diaria que tenemos contra nuestra propia carne, con nuestros impulsos que son contrarios a la justicia y santidad de Dios, que están, que aun siendo creyentes, aun siendo regenerados y redimidos por Cristo, la realidad es que esa lucha está cada día. Y cada día nos tenemos que presentar delante del Señor reconociendo, pues Señor, dependo de ti, dependo de tu fortaleza, dependo de tu misericordia y vengo a ti cada día, a pesar de que hubo un momento en nuestra vida que hubo el arrepentimiento y la fe, que a través de ello el Señor produjo la redención, la salvación en nuestras vidas, el rescate y hacernos hijos suyos y regenerarnos por su Espíritu. Hubo un día en que fundamentalmente nos presentamos delante de Dios por la obra de su Espíritu, no por nuestra obra, sino por la obra de su Espíritu, produjo en nuestro corazón arrepentimiento y fe, es decir, rendición. Reconocer delante de Dios, Señor, estoy perdido, estoy condenado por mis pecados me llevan a la condenación, tu santa ley me condena porque soy hallado en falta. Como decía el profeta Isaías cuando vio la gloria del Señor, ay de mí que soy hombre de labios impuros, que vive en pueblo de labio impuro. ¿Qué será de mí? Ay de mí. Y cuando un creyente por la obra del Espíritu Santo, cuando una persona por la obra del Espíritu Santo conoce la gloria de Dios, el Espíritu Santo le muestra la gloria de Cristo, el amor de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, se da cuenta, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Y Dios, a través de Cristo, trae el perdón de nuestras vidas, pero solamente por la fe. No por obras buenas que nosotros hubiésemos hecho y no por nuestros méritos. Entonces, estaba hablando del título, ¿no? Que no sé si lo he dicho ya, pero lo vuelvo a repetir. Libres en Cristo, servíos en amor los unos por los otros, servíos por amor los unos a los otros, andad en el Espíritu. Ese es el título de esta mañana. Y son las tres cosas que vamos a hablar. Libres en Cristo. Fijaros que el versículo 13 nos habla, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Claro, cuando Pablo está diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ese porque es que está explicando algo anterior. Claro, y este versículo está conectando con cosas que Pablo ha estado desarrollando a lo largo de toda la carta. Por ejemplo, en el capítulo 5, en este mismo capítulo, en el versículo 1, que está asociado al versículo 31 del capítulo 4, os voy a leer solamente esos dos versículos. El capítulo 4, versículo 31 y el 1 del capítulo 5. Los dos están asociados. Pablo, después de toda la argumentación que ha estado haciendo en la carta, en todos los anteriores capítulos, llega a la conclusión siguiente. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿A qué esclavitud se está refiriendo? ¿Qué yugo estaban intentando ponerse en los hermanos de las iglesias de Galacia? ¿Qué yugo que los querían esclavizar?
¿Cuál es el problema? Pues el problema es que en las iglesias de Galacia, porque esta carta está dirigida a un grupo de iglesias, concretamente a las iglesias de Galacia, y Pablo está sorprendido por la actitud. Pablo ha predicado el Evangelio de Jesucristo con toda claridad. Ha presentado a Cristo crucificado, él lo dice en varios momentos, en varios sitios. Incluso al comienzo de su carta, en la salutación, que dice: gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Veis? Aquí tenemos de nuevo el concepto de ser librados. Jesús, el Señor, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, precisamente de ese tiempo, de esta generación que vive apartada de Dios y por lo tanto que va camino de la destrucción. Cristo, o sea, Dios, por medio de la ofrenda de Cristo, nos ha liberado de la condenación que merecemos por nuestros pecados, al perdonarnos en la cruz, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, es decir, conforme al plan que Dios ya tenía preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Pablo, desde el comienzo de la carta, está recordando los elementos esenciales del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y a los 12. Este es el núcleo del Evangelio, y esto es lo que recuerda Pablo al comienzo de la carta. Pero Pablo también está sorprendido de la actitud de los creyentes de estas iglesias. Dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y él advierte que no hay otro evangelio, que solamente un evangelio, y que sea quien venga a decirte, a cambiarte el evangelio que viene solo de Dios, sea anatema, ya sea un ángel, ya sea él mismo. Como he dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué Pablo puede hablar con tanta seguridad? Porque el evangelio es el plan de Dios. Es el plan de Dios, es el plan eterno de Dios para la salvación del ser humano, sea hombre, sea mujer, sea esclavo, sea libre, sea judío, sea gentil. No hay barreras, no hay nada, porque todos los hombres, sea cual sea su circunstancia de raza, de creencias, de historia personal, cultural, todos los hombres estamos necesitados del mensaje del Evangelio, del llamamiento para salvación que Dios hace a través de la proclamación del Evangelio. Y por lo tanto, todos los hombres están necesitados de este mensaje. Y este mensaje es muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día y apareció a Cefas. El mensaje es muy sencillo, pero dio una gran trascendencia. Una gran trascendencia que hace que tu vida pase de muerte a vida, como el propio Jesús dice: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Es un cambio tan radical en la existencia de la persona, porque en él se manifiesta el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando en tu vida. El ser humano, ante la salvación de Dios y la obra de Cristo, que es todo suficiente. El mensaje del Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho por ti, sin pedirte nada, sino simplemente que reconozcas: sí, es verdad,
soy pecador, he infringido tu ley, he transgredido tu ley, te he desobedecido, he sido rebelde a tu santa voluntad, reconozco mi transgresión, vengo a ti en arrepentimiento, quiero abandonar mi rebeldía, quiero volverme a ti, mi Dios, y confío en que Jesús murió por mí, por mis pecados. Entrego mi vida a ti, me inclino, me rindo. Sé que sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, sálvame, ten misericordia de mí. Este es el mensaje, esta es la necesidad de todo ser humano. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué ocurrió en las iglesias de Galacia? Porque vinieron otros y dijeron que no basta con creer en Cristo, que la obra de Cristo no es suficiente, que, hombre, solo por la fe, o sea, que tú solo por la fe ya has sido declarado justo, eres considerado delante de Dios justo, sin nada que te separe de Dios, reconciliado totalmente con Dios y solo por la fe en Cristo. Pues sí, porque la obra la ha hecho Dios. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes aportar nada a Dios. Tú no puedes presentarte de Dios diciendo, bueno, mira, yo sé que he hecho mal, pero yo te voy a demostrar que a partir de ahora yo voy a cambiar. Y si me he portado mal aquí, ahora me voy a portar bien. Y voy a compensar los males. Muchas personas piensan que Dios, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que demostrarle a Dios, sobre todo a nosotros mismos, porque a Dios no le podemos engañar, nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que nosotros, con nuestras buenas acciones, podemos equilibrar los males que hemos ocasionado, sin darnos cuenta que una vez quebrantada la ley, aunque sea en el pecado más pequeño o el quebrantamiento del mandamiento más pequeño, ya nos hace culpables delante de Dios. Porque la ley de Dios dice, maldito todo aquel el que no permaneciere en todos los mandamientos que están en ella escritos. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como dirá Santiago, basta que quebrantes uno solo, un simple pensamiento, ya eres culpable, ya eres reo de muerte y ya no puedes hacer nada. O sea, tú ya puedes hacer 1000 obras y no podrás hacer nada. Entonces, todos delante de Dios aparecemos desnudos. Aparecemos desnudos y por lo tanto nos da vergüenza y hacemos como Adán, nos escondemos de la presencia de Dios. Porque por nosotros mismos no podemos presentarnos delante de Dios, porque en el mismo momento que nos presentamos delante de la luz, descubrimos nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad, nuestra vergüenza. Te la descubrimos perfectamente, no podemos ocultarla. Tenemos que ser revestidos y esa obra la hace Dios. Y esa obra no la podemos hacer nosotros. Entonces, vinieron aquí a las iglesias de Galacia maestros falsos, probablemente creyentes convertidos, judíos convertidos al cristianismo, que empezaron a enseñar que aparte de creer en Cristo, era necesario que también cumplieran con la ley de Moisés. Y entonces, pues, que tenían que guardar días especiales. Por ejemplo, aquí Pablo lo señala en un momento, en uno de los versículos. No lo voy a decir porque así os hago que leáis toda la carta. La leáis porque es interesante que la leáis. En un momento, el apóstol Pablo les recuerda y les dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por tu naturaleza no son dioses. Es decir, los creyentes de las iglesias de Galacia eran gentiles,
no conocían nada de la ley de Dios. Ellos estaban en sus dioses, ellos tenían sus dioses, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Porque estos falsos maestros les estaban enseñando que tenían que cumplir con todas las obras de la ley de Moisés, con todos los requisitos. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Estos falsos maestros estaban enseñando que había días especiales que tenían que guardar, que había festividades especiales que tenían la obligación de guardar. Y ya para colmo, que tenían que circuncidarse. Si no se circuncidaban, realmente no formaban parte, por mucho que habían creído en Cristo y habían sido bautizados y habían recibido el Espíritu Santo, era necesario circuncidarse. Entonces Pablo les tiene que decir en un momento, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, en este mismo capítulo que es el que estamos estudiando, en el versículo 2, dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Esto como un resumen. No podemos entrar en todos los detalles de la carta. La carta está muy bien desarrollada, muy bien argumentada. Está escrita en un tono muy vívido, muy apasionado. Pablo está escribiendo un poco deprisa, de una manera vehemente, porque es que no se lo puede creer. Está anonadado, está maravillado de que cómo es posible que habiendo conocido el Evangelio, habiendo presentado a Cristo, habiendo recibido el Espíritu Santo, viendo las obras de Dios obrando en su vida, habiéndose convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, que eso lo habían hecho, y todo simplemente por el mensaje del Evangelio. Y habían sido libres en Cristo y estaban disfrutando, ahora se estaban dejando convencer de que, dice, ¿cómo es posible, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? Es decir, ¿vais ahora a volver otra vez a los elementos anteriores? Antes estabais adorando ídolos que no llevaban a ningún sitio y ahora vais a volver otra vez a los preceptos de la ley de Moisés para cumplirlo, para, a través de esas obras de la ley, presentaros delante de Dios como justos. Estáis retrocediendo, no estáis descansando en Cristo. Esas cosas son incompatibles. Una vez que tú eres salvo por la gracia de Cristo, ya no tienes que volver otra vez al antiguo sistema. Y Pablo en este sentido es contundente. Dice en el capítulo 2, versículo 10, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La fe, la obra que Cristo ha hecho en la cruz, hace todo suficiente y nos hace justos delante de Dios sin merecerlo. No soy justo, soy un pecador, pero Cristo ha muerto por mis pecados en la cruz. La muerte, el castigo que yo merecía, lo recibió Él. Y yo recibo la justicia que Él tiene. Yo soy revestido de la justicia de Cristo, de tal manera que sin yo merecerlo, siendo un vil pecador, siendo un miserable,
Porque así es como yo cuando a alguno de los amigos le digo que soy un miserable pecador, me miran como diciendo, ¿qué estará haciendo este? No hace falta hacer cosas muy graves, pero bueno, tampoco os fiéis mucho, ¿eh? Yo siempre digo, soy un miserable pecador. Porque conforme vas viendo mayor la gloria de Dios y la santidad de Cristo, más te das cuenta de la corrupción que hay en tu corazón. La profundidad de la corrupción de nuestro corazón es de tal grado que antes de conocer a Cristo primero estamos ciegos, no nos damos cuenta. Al poco de convertirnos, cuando sentimos el gozo y la paz y la reconciliación con Dios y estamos como estrenando una nueva vida, bueno, estamos bien, estamos felices, parece que todo está bien, pero después llega la cruda realidad del día a día, la cruda realidad que tú sigues teniendo ciertos impulsos que son contrarios. Bueno, pero vamos a ver, si yo estoy regenerado por Dios, ¿cómo es posible que tenga, si tu corazón corrupto sigue ahí? Has recibido una nueva naturaleza, tu espíritu ha sido renacido, pero tu vieja naturaleza corrupta y corrompida sigue ahí, debilitada, sí, porque ahora hay otro poder mayor, que es el poder del Espíritu Santo, pero tú sigues teniendo la lucha. Y ahora te vas dando cuenta que necesitas andar por el Espíritu. Necesitas vitalmente clamar a Dios y venir constantemente a Él y decir, obra en mí, porque es tu obra, eres tú el que me tienes que salvar, eres tú el que puede anular. Y bueno, y ahora lo veremos, esa es la enseñanza de Pablo en este sentido en el pasaje que hemos leído. Precisamente la clave de cómo poder vivir una vida en lucha, pero que vaya manifestando el poder y el carácter de Cristo. Es posible. ¿Por qué? Por Cristo, su poder ha resucitado, es el Señor. Y Él ha prometido enviar su Espíritu a todo aquel que cree en Él, simplemente por la fe. Recibes el Espíritu y eso te capacita. Y cada día tendrás que ir a los pies de Cristo para clamar, líbrame. Yo cuando estoy cerca de una tentación siempre le digo al Señor, Señor, sálvame. Y bueno, ahora veremos esa parte y veremos que esa es la clave. Esa es la clave, porque ahí hay una enseñanza del Señor para atenderlo. Bueno, entonces estamos considerando libres en Cristo. Entonces Cristo nos ha liberado del yugo. ¿Qué yugo? De la esclavitud de la ley, de el ser justificado por las obras de la ley. La obra de Cristo es todo suficiente, no hay que añadir nada más. No tienes que creer en Cristo y hacer las cosas que... No. ¿Eso significa que yo no tengo que cumplir los mandamientos de Dios? No, en absoluto. Lo que pasa es que tú no dependes de tu relación con Dios. Tu relación con Dios no depende de que tú te presentes delante, mira, he hecho esto y esto y esto. No, sino dependo siempre, reconozco que yo no puedo, Señor, yo no puedo hacerlo, no puedo, aunque quisiera, no puedo, porque mi carne es débil, soy pecador, no puedo, pero por tu Espíritu, por ti, soy hecho justo, no porque yo he hecho y hago las obras por la nueva vida que tú me has dado. Ahora, conforme a la vida que tú me das, yo actúo en consecuencia, pero porque dependo de ti. Entonces estoy en estado superior, es lo que está queriendo decir Pablo aquí. Si estás en estado superior, que es andar por el Espíritu, depender de Cristo, o como él señala en un versículo muy importante, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es importantísimo. Está hablando de la unión que Dios hace por la fe con Cristo. Y cuando hemos sido redimidos por Cristo, Dios nos une a Cristo, de tal manera que junto con Cristo he sido crucificado, he muerto, y junto con Cristo he resucitado,
he revivido, he recibido una nueva vida, de tal forma que ya no tengo que preocuparme por hacer el cumplimiento estricto y de una dependencia ritualista y religiosa de esos mandamientos, sino no, ya dependo de la vida de Dios, recibo una nueva vida y esa nueva vida que recibo de Cristo directamente me hace estar en una posición distinta de la que tenía antes de venir Cristo, ¿vale? Y ahora, antes no podía, ahora sí puedo, pero no por mí, por el Espíritu de Dios. Entonces, hemos sido librados primero de la condenación de la ley, hemos sido librados de la esclavitud de la ley, hemos sido librados de esas dos cosas fundamentalmente. Y por lo tanto estamos en una posición, hemos sido hechos hijos de Dios. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. O, nuevamente, se descansa total y absolutamente en la obra de Dios, la obra que Cristo ha ganado por nosotros. Entonces, Cristo es el que nos ha hecho libres. Y Cristo y Dios, a través de Cristo, es como nos llama a participar de esta libertad. Ahora, el hecho de ser libres en Cristo no significa, y claro, como no me justifico por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, alguien podría pensar, ¿qué es lo que pensaban algunos? Pablo está siendo muy contundente con las obras de la ley. Pareciera que está diciendo que tú con fe y vive como quieras. Y no es vive como quieras. Porque si Dios ha transformado tu corazón, ha escrito su ley en tu corazón, porque de eso se trata, lo que antes no podía hacer, ahora Dios lo ha hecho Él mismo, primero redimiéndome, una obra externa a mí. Él ha hecho una obra que me redime, incluso antes de yo siquiera pensar en Dios o de volver a Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Dios, aun estando nosotros rebeldes de nuestros pecados, entregó a su Hijo para morir por nosotros. Démonos cuenta de esto. O sea, Dios tomó siempre la iniciativa y lo hizo incluso antes de que nosotros diéramos una respuesta positiva. Pero es el mismo Dios, habiendo hecho esta obra, es el mismo que nos llama y nos dice, ven y pon tu confianza en mí. Y es el mismo Dios. Y claro, Dios nos llama diciéndonos, sí, yo ya sé que no puedes cumplir la ley. Si la ley la he dado para que te des cuenta de que no puedes, para que vengas a mí inclinándote y pidiendo misericordia, para rendir, para que busques al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que dependas de Él, para que reconozcas que solamente hay un Salvador. Como dice en los Salmos, que la salvación es solo del Señor. La salvación es solo del Señor. Entonces, la ley hace que vayamos a los pies de Cristo y rindamos nuestra vida a Cristo. Y Dios promete su Espíritu Santo y escribe su ley en nuestros corazones. Y ahora sí tenemos una posibilidad de cumplir con los requisitos de la ley. Antes, aunque hiciéramos 1000 obras buenas, nunca nuestras obras nos darían la justificación delante de Dios. Nunca. Todas nuestras obras serían consideradas sin Cristo, todas nuestras obras son consideradas como trapos de inmundicia, porque Dios conoce la motivación del corazón. Dios no se deja impresionar por las apariencias. Este es el problema. Muchas personas se autoengañan.
y pueden dar una apariencia a los demás de piedad, de servicio y de tal, cuando la motivación en su corazón no es así, es simple fachada y apariencia, pero Dios sí se da cuenta. A lo mejor la propia persona ha construido un mundo religioso alrededor de ella que le hace calmar su conciencia y endormecer su conciencia y decir, bueno, sí, yo más o menos estoy cumpliendo. Dios tiene que estar contento, hombre, Dios tiene que darse cuenta de los grandes sacrificios que yo estoy haciendo y debe considerar, pues cuando ya estás teniendo estos pensamientos, ya no estás dependiendo de la misericordia de Dios, estás dependiendo de tus propios méritos, de lo que tú le demuestras a Dios, de lo que tú te demuestras a ti mismo. Pero así no puedes. De esta forma, entonces, Dios escribe su ley en nuestros corazones precisamente para que podamos llevarlo a cabo. Y una vez hechos libres por Cristo, la vida cristiana se manifiesta en una vida de amor. Precisamente Pablo señala esto un poquito antes, en este mismo capítulo, los versículos 5 y 6. Dice Pablo, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Fijaros, el papel que opera el Espíritu, por medio del Espíritu. Esperamos por la fe la esperanza de justicia. Como veis en este versículo, nuevamente, el Espíritu es el iniciador de la obra, el sustentador y el potenciador. Sigue diciendo Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Pablo, cuando ha defendido la pureza del Evangelio con tanta vehemencia y con tanta radicalidad, que muchos quedan escandalizados por esta radicalidad de Pablo. Muchos no pueden aceptar esta radicalidad, que Pablo hable, y menos los creyentes que venían del judaísmo. No pueden ver estas palabras, les parece demasiado dura, que ningún hombre es justificado por las obras de la ley y que antes de Cristo estábamos bajo la ley, mientras que ahora estamos bajo el régimen del Espíritu, y que cuando estábamos bajo la ley estábamos en esclavitud. ¿Cómo que estábamos en esclavitud? Son conceptos. Claro, y el temor es, hombre, si las personas no tienen ley, pues van a hacer lo que les parezca. Las personas necesitan estar guiadas, ser guiadas y controladas. Pero el plan de Dios no es ayudar a las personas a través de la ley, es a través de la obra de Cristo y a través de su Espíritu. Y la consecuencia de esta nueva vida que hay en Cristo es que la fe obra por amor. Es decir, una fe genuina se manifiesta en una vida de amor, en acción, en obra, no en palabras. En una vida que se entrega, pero se entrega y hace la obra de Dios en gratitud, no por obligación, no para ganar méritos, porque la persona que obra por amor, por la fe en Cristo, ella misma se da cuenta de que no alcanza el estándar, no alcanza, se da cuenta que su amor no es como debiera de ser, se da cuenta que su servicio no es como debiera de ser, se da cuenta que su generosidad no es como debiera de ser, que su entrega no es. Y una persona sincera, verdadero siervo de Dios, se da cuenta de sus debilidades y de sus limitaciones. Ahora, en ella opera el impulso del Espíritu de ir en la dirección adecuada, de ir en la dirección de vivir en amor. ¿Se da cuenta? Pero va siempre a los pies de Cristo para pedir la fuerza. Dame el amor que yo no tengo. ¿Se da cuenta que el verdadero amor que debe de sentir por los demás, por los hermanos y por el prójimo, no puede provenir de su esfuerzo, tiene que venir del mismo Cristo? Es el amor de Cristo que llena tu corazón el que te capacita. Y entonces tenemos que ir y obrar, claro, pero tenemos que pedir, tenemos que depender.
Esa es la actitud. Pero ya lo hacemos por gratitud. Lo hacemos porque a mi Señor, esa es la forma que le agrada en que yo viva. Pero ya no lo hago para demostrar delante de mi Señor, mira las medallas, mira todas las cosas que estoy consiguiendo hacer, tal, porque yo estoy glorificando. No. El nombre de Cristo se glorifica cuando tú te entregas, cuando tú reconoces que solo tú eres mi Salvador, cuando yo me entrego a ti. Y entonces, por eso Pablo inmediatamente, fijaros, el versículo 6 que hemos leído, sino la fe que obra por amor, Pablo lo vuelve a desarrollar en este versículo 13, al comienzo, sino porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Es decir, esa libertad que tienes en Cristo no te da la licencia para que tú vivas una vida desenfrenada, entregada a los deseos de tu carne. Cuando utiliza aquí la palabra carne, se está refiriendo a la naturaleza vieja corrompida del ser humano, ¿de acuerdo? Que sigue ahí, debilitada. Si has recibido el Espíritu Santo, está debilitada, pero está ahí. Tú, después de orar y de leer la Biblia, tú sigues teniendo pensamientos de odio, de celo, envidias. Sigues también teniendo tus deseos no adecuados. Te vienen a la mente, te vienen al corazón. Está en tu corazón. Y eso es necesario reconocer. Está ahí, está dentro. Nuestro principal enemigo está dentro, no está fuera. Y nuestra principal lucha es con nosotros mismos. Pero en esta lucha tenemos la victoria en Cristo. No por nosotros, en Cristo solamente. Entonces, por eso Pablo dice, no, la libertad no significa para la carne, para que tú tengas licencia. Bueno, como soy libre en Cristo, pues yo estoy libre, pues yo puedo hacer lo que considere. Y eso no es cierto. Desgraciadamente, muchos hermanos entienden esta libertad con mucha relajación. Están los que o bien son demasiado legalistas, los que quieren a través de Cristo imponer una serie de normas, y después están los otros que ninguna norma, pero ni ninguna norma, ni ningún servicio, ni ningún amor, ni ninguna obligación delante del Señor, ningún compromiso. Eso no es. Y hay creyentes que permiten en su vida pues el adulterio espiritual. Es decir, estoy sirviendo a Dios, pero a la vez estoy sirviendo a los ídolos de esta sociedad o a los ídolos que yo me he construido. Estoy sirviendo al Dios del sexo, al Dios del trabajo, al Dios del éxito, al Dios de la satisfacción propia, de la autorrealización por encima del bien de los demás. Y hay creyentes, desgraciadamente, que siendo creyentes, sin embargo, se permiten la tranquilidad de vivir con los parámetros de este siglo, de este mundo. Adulterio espiritual. Adoro a Dios, pero esta adoración en realidad no es sincera, porque en la práctica, en la vida cotidiana, a lo mejor podemos venir a la iglesia el domingo y después, en los demás días de la semana, pues Dios no es el centro, Cristo no es el centro de mi vida, son otras cosas, otros parámetros, otros planteamientos, los planteamientos de nuestra sociedad, de un mundo que está apartado de Dios. Entonces, claro, Pablo está diciendo aquí, como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La característica de una fe genuina es que se detecta por una vida de servicio y de amor. Y claro, si se detecta por una vida de servicio y de amor, los unos por los otros, está claro que el creyente fiel está buscando la comunión con los hermanos. No es descuidado en este aspecto. No se lo toma con relajación. Bueno, hoy si tengo ganas, pues estaré con los hermanos. Si no, mañana otro día. Bueno, la oración, bueno, tampoco es tan importante. El Señor ya sabe que yo oro en mi casa. ¿Cómo vas a servir a los hermanos? ¿Cómo vas a amar a los hermanos si no te reúnes con ellos, no tomas contacto con ellos, no sabes nada de ellos? ¿Cómo vas a servir?
Entonces, una vida consagrada a Cristo que está basada en la fe tiene como característica un servicio de amor. Un servicio de amor que es precisamente a partir de ese servicio de amor es como van desarrollándose los dones. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si amas como Cristo ama, te aseguro que puedes hacer lo que quieras. El problema es si conseguimos amar como Cristo ama, que ahí estamos en el proceso. Entonces todo este pasaje nos está hablando del proceso de santificación del creyente, que es un proceso constante, paulatino, donde es día a día, donde hay dificultades, donde caemos, pero le pedimos al Señor que nos levante, donde nos equivocamos y volvemos otra vez a los pies de Jesús. Pero es constante. Pero si tú has sido regenerado por el Espíritu de Cristo, tú cuando haces algo que es contrario al Señor, tú no te quedas tranquilo, tú no estás bien. Tú lo primero que pierdes es el gozo del Espíritu Santo. Tú pierdes la alegría. Tú pierdes el gozo y la alegría de estar con los hermanos, el gozo y la alegría de estudiar la palabra, el gozo y la alegría de orar. Te vas muriendo, te vas secando espiritualmente. Y tú sientes en tu corazón estar contristado, estar triste. Si tú has gozado y has experimentado la presencia del Espíritu Santo en tu interior y la alegría que es cuando estás haciendo lo que le agrada al Señor, no de manera perfecta, porque ninguno obedecemos de manera perfecta, siempre nos falta algo. Pero cuando el Señor ve que nuestro corazón es sincero, que efectivamente es real que quiero poner al Señor, que me doy cuenta a los pies de Cristo. Señor, aquí te he fallado, pero confío en ti. Señor, viene la tentación. Señor, sálvame. Sálvame que sin ti no puedo. Y ahora, bueno, vamos al último aspecto. Andar por el Espíritu. Andar, o sea, caminar por el Espíritu. Porque si hemos sido regenerados por el Espíritu, la única forma que tenemos de vivir una vida victoriosa en Cristo es andar por el Espíritu. No hay ningún secreto, no hay ningún secreto. Muchas personas piensan que cuando desobedecen a Dios o cometen un pecado, se tienen que esforzar más. Bueno, yo me tengo que disciplinar más y tal. Pues aquí la clave que nos está diciendo, lo que nos está enseñando la palabra del Señor es que ni nuestro esfuerzo, ni nuestra pena nos hacen ser victoriosos contra los impulsos, contra las concupiscencias de la carne. Nosotros no podemos controlar los impulsos de la carne por nuestra propia voluntad. Es imposible. Es imposible. Porque el único que puede hacerlo es el Espíritu de Dios en nuestro interior. Entonces, Pablo en Romanos hace un versículo similar a este. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí Pablo está diciendo algo similar. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y no cumpliréis. Es decir, es la consecuencia. Yo tengo que dejarme guiar y controlar por el Espíritu Santo. Eso es lo que dejarme guiar y controlar por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo? Si yo estoy convencido de esto, andar por el Espíritu, que dependo del Espíritu, de su guía, de su dirección, de su sustento, ¿qué significa? Que busco la presencia. Me doy cuenta de, primero, que yo solo no puedo. Fijaros, necesitamos un poder sobrenatural actuando en nuestro corazón, que Dios lo ha hecho ya por la fe, actuando en nuestro interior, que controle los impulsos de la concupiscencia de la carne. Es el único que lo puede hacer. Y cuando el creyente se deja guiar por el Espíritu Santo y anda por el Espíritu,
Fijaros que está utilizando ahí el por, es decir, dependo del poder y de la energía. O sea, absolutamente. Eso en la práctica, ¿qué significa? Que busco la presencia del Espíritu. Es decir, primero busco la palabra de Dios. Busco la palabra de Dios, porque la ha escrito el Espíritu de Dios. El Espíritu hace la obra en mi mente de renovar mi mente, de transformarla, de cambiar categorías que tengo de mi cultura y de mi sociedad y de mi herencia como persona, que son pensamientos y formas de actuar y hábitos que son contrarios a la forma de pensar de Dios, a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para hacer esta transformación en nuestra mente. Lo primero que hace el Espíritu Santo es cambiar mi forma de pensar, ver la sociedad, mis problemas y todo bajo la perspectiva de Dios, no de la perspectiva de las filosofías humanas. Con esto no quiero decir que el conocimiento humano no sea necesario o sea conveniente, pero tenemos un instrumento superior. Aquí nos está diciendo andad por el Espíritu. Andar por el Espíritu significa prestar atención a la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu se plasma en la Escritura. Y sin la Escritura, sin la palabra de Dios, no tengo posibilidad de apagar los dardos, o sea, de apagar los impulsos. No, porque no tengo el pensamiento de Dios. No sé lo que le agrada a Dios. Y Dios tiene que hacer un proceso. Eso es un proceso paulatino. Eso no se hace en un día. Ese es el proceso de la santificación. Requiere una lucha constante, pero paciente, confiado en Dios. Y por lo tanto eso es de andar por el Espíritu. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. O incluso a la vez. No se puede decir primero y segundo. Incluso a lo mejor la oración. La oración es vital. La oración es vital. No puedes, tienes que orar a Dios, tienes que orar al Señor, tienes que orar al Espíritu Santo, tienes que pedir. Y tienes que confrontar tu vida y tienes, Señor, esto necesitas. Y necesitas la oración personal tuya y la oración comunitaria. Bueno, y después he dicho la oración comunitaria y ya me he adelantado. El tercer aspecto de la gracia de Dios para andar por el Espíritu es la comunión de los santos. La comunión de los discípulos, la comunidad. Nos necesitamos. Esto a mí me parece increíble, de verdad. Porque como me conozco yo, que Dios me utilice a mí para poder ayudar a vosotros, pues me parece increíble. Pero me parece increíble, porque yo sé mis luchas y yo conozco mi corazón y Dios lo conoce más que yo. Ahora, dependo total y absolutamente de la gracia de Cristo, de su misericordia. Y me presento desnudo. Pero esta es la obra de Dios. Y sin embargo, yo os necesito a vosotros. Y nos necesitamos unos a otros. Y yo descubro que, es más, os puedo dar testimonio. Cuando he orado con vosotros, cuando he estado junto con vosotros adorando al Señor, es como el Señor, cuando he desobedecido y he tenido que presentarme avergonzado, junto con vosotros, he podido reconciliarme con Dios. Y Dios ha utilizado vuestras vidas. Porque la presencia de Cristo está en medio de nosotros, está en tu corazón por el Espíritu Santo, porque eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero está también en la comunidad. He aquí yo estoy con vosotros, donde se reúnen 2 o 3, allí estoy yo en medio de vosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un misterio que no prestamos atención, pero es obra del Espíritu. Si no hacemos esto, no estamos dependiendo. Nosotros, nuestra dependencia queremos andar por el Espíritu, pero soy individualista. Me da exactamente igual. Yo y el Señor, la palabra y mi habitación, y punto. No, tienes que orar personalmente, claro, en la habitación, tienes que orar y tienes que batallar espiritualmente, pero tienes también que adorar al Señor con los hermanos. Tienes que
nos tenemos que apoyar y orar unos por otros, y amonestarnos unos a otros, y enseñarnos unos a otros, y estimularnos a la buena obra y estimularnos a la obra. Por eso aquí se señala: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En el versículo 17 habla de esta lucha entre la carne y el Espíritu, porque la carne no puede sujetarse a Dios ni quiere. La carne es la naturaleza corrompida de la naturaleza corrompida de nuestro ser, que incluye cuerpo y espíritu. No solamente el cuerpo. El cuerpo no es malo, el cuerpo es bueno, está hecho por Dios. El cuerpo es un organismo perfecto que Dios ha hecho. Ahora, tenemos un problema, el ser humano tenemos un problema. Nacemos esclavos del pecado ya. Nuestro corazón está tendiendo al mal desde que nacemos. Y tenemos un virus realmente potente, el pecado. Es el mayor de todos, el que nos destruye y nos lleva siempre. Esa naturaleza corrompida está. Entonces siempre hemos estado, a pesar de que hayamos hecho cosas buenas y tal, siempre hemos estado en una actitud rebelde a Dios. No queremos saber nada de Dios, ni nos queremos sujetar. Es lo que esto Pablo enseña en Romanos 8. La carne ni siquiera piensa en Dios, ni siquiera quiere obedecer la ley de Dios, ni siquiera quiere. Eso está en nosotros. Entonces eso está ahí. Y solamente cuando entra el Espíritu de Dios en nuestra vida es la única posibilidad que podemos decir no al pecado. La única. Antes no podíamos decir nunca. Ahora sí hay una posibilidad, porque está el Espíritu en mi corazón. Yo puedo decir sí al Señor y no al pecado. Antes no, y esta lucha está ahí. Ahora, esta lucha, tener cuidado, no se entienda como una esquizofrenia personal. Hay muchos hermanos que entienden esto como dos principios que tengo en mi vida. Uno que me lleva al mal y otro que me lleva al bien. Entonces, esto no es así, esto nos lo está enseñando aquí el apóstol Pablo. Está hablando de un principio que es la carne, que ya teníamos, que era la situación natural. Pero si hemos recibido el Espíritu, al recibir el Espíritu, como todavía no hemos sido resucitados con Cristo, no hemos recibido el cuerpo glorificado, nuestro espíritu ha resucitado, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo está sujeto a debilidad y es el asiento de estos impulsos carnales o de esta naturaleza corrompida. Pero hemos recibido el Espíritu y el Espíritu ha regenerado nuestro espíritu. Nuestro espíritu está vivo y reconciliado con Dios. Y si el Espíritu de Cristo habita en vosotros, el que resucitó a Cristo resucitará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, ese Espíritu es el que hemos recibido y por lo tanto en nuestro interior hay una pugna. Pero no hay dos perros, como he leído, el perro que tú tienes dentro. No, tú eres un yo, soy un yo. Siempre. Yo soy responsable de mis actos. Cuando yo desobedezco a Dios, no es mi carne el responsable, soy yo el responsable. Soy yo el que tengo que presentarme. He pecado contra ti, Señor. No puedo decir al Señor: Señor, mi carne me ha llevado, y justificarme. Señor, la carne me ha llevado. O como muchos creyentes piensan: yo soy creyente, pero es que soy muy carnal. Pero yo iba a decir una palabrota. Digo, pero ¿desde cuándo lees? Aquí cuando lees tú dices que aquí tienes dos alternativas. Que puedes, o bien la carne, que entonces eres el hombre natural, o el espíritu, el hombre regenerado, y entre medias está el que ni una cosa ni otra, que está entre medio. Sí, soy espiritual, pero también soy carnal. Bueno, pero vamos a ver, ¿te estás burlando de Dios? O sea, que eso, sí, yo soy espiritual, pero es que soy muy débil. Pues tú no estás tomando en serio realmente. Analiza tu vida y plantéate si realmente estás en Cristo, si realmente has recibido el Espíritu de Dios. Porque estas advertencias, hermanos, bueno, tengo que terminar. Me estoy pasando más de lo debido, como siempre. Y mira que vengo con el firme propósito de no sé lo que siempre pasa. Bueno, entonces, esta pugna que está en nuestro interior, esta lucha, de tal manera que no hago lo que quiero. Yo quiero servir a Dios y me encuentro que no siempre lo hago bien, lo hago como debiera. Me doy cuenta que desobedezco a Dios. Porque esa pugna está. Ahora, yo soy el responsable. No puedo estar ahí jugando aquí desquiciado mentalmente o psicológicamente, ¿no?
O sea, que parece que estamos enseñando que los creyentes están desquiciados, están con doble naturaleza, ¿no? Con Mr. J, con esta doble naturaleza, que no me viene a la cabeza, pero bueno, sabéis lo que estoy hablando. Entonces, ahora el apóstol Pablo señala las obras de la carne. Como la hemos leído y como me estoy agotando en el tiempo, os la dejo a vosotros que la repaséis. Simplemente dice, os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De estas cosas son las que nos tenemos que apartar. Y estas cosas nos sirven para ver si efectivamente estas dos formas de vida, el andar en la carne o andar en los deseos de la carne o las obras de la carne, es precisamente obrar de esta manera. Y Pablo advierte, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice los que practican, no los que alguna vez pues se dejan llevar por celo o se dejan llevar por envidia. Si alguno de nosotros desobedece a Dios o se deja llevar por impulso de la carne, confesar, no hay otra, confesar a Dios inmediatamente, presentarte delante de Dios y confiar en la gracia de Cristo para el perdón y la restauración. Confiar en la obra de Cristo y en su sangre, no hay otra, pero somos nosotros los que nos tenemos que denunciar y matar nuestro orgullo. Ahora, si alguno de nosotros está permanentemente, porque el sentido de esta frase, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, si alguno de nosotros está de manera habitual y constante practicando, por ejemplo, borracheras y orgías, está claro que no ha renacido en el Espíritu de Dios. Está totalmente dominado por la obra de la carne. O si dijéramos por lo otro, por impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Si tú estás practicando constantemente, ¿qué pasa? Y tú has confesado al Señor y has dicho que crees en Cristo, pero sin embargo, la obra de la carne te sigue teniendo esclavo. Los deseos de la carne te siguen teniendo esclavo. No se está manifestando el fruto del Espíritu que aparece a continuación. Pues lo de siempre. No confíes en una oración. No confíes en que una vez levantaste la mano y diste testimonio de Cristo. Asegúrate de que realmente estás en Cristo. Asegúrate, y esto nos sirve para que nosotros evaluemos nuestra propia vida. Si en mi vida se está produciendo el fruto del Espíritu, que no siempre de manera perfecta, o sea, entendedme bien, no de una manera, pero vamos en camino y en proceso de ir mejorando poco a poco, con fallos, pero vamos mejorando, pero se va manifestando el fruto del Espíritu. Y los deseos de la carne tienen que ir menguando. ¿Pero cómo menguan? ¿Por mi esfuerzo, por mi pena? No, menguan solo exclusivamente por el Espíritu. Si me agarro y me fortalezco en el Espíritu de la forma que he dicho antes, los deseos de la carne van menguando ellos mismos. ¿Por qué? Porque tu vida está llena del Espíritu de Dios. Cuando tu mente y tu vida está concentrada en la mente de Dios, no le estás dejando resquicio a la carne para que pueda. No quiere decir esto que no estés libre. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Es decir, siempre tenemos la posibilidad de desobedecer a Dios. Pero aquí se está hablando de una práctica continua. Entonces, tenemos que revisar nuestra vida. Si te das cuenta que realmente, a pesar de que hayas dado una confesión o vengas a la iglesia mucho tiempo y tal, pero realmente tu vida no está manifestando el carácter, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, entonces tienes que recapacitar. Todavía estás a tiempo. No te dé vergüenza, porque muchas veces nos han enseñado cosas que no corresponden al Evangelio. Nos han hecho creer que el hecho de estar en Cristo, ser salvo, es por una decisión que yo he hecho, por una confesión. No hay rito religioso. Esto es obra de Dios. Dios tiene que obrar en tu corazón. Y Dios obra por el llamamiento que hace a través de su palabra. Y la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Ese es el medio que Dios utiliza, la proclamación del Evangelio. Dios llama a tu vida arrepentimiento y fe. Y cuando clamamos a Dios y te das cuenta que no se está produciendo la vida vigorosa que debe estar en Cristo, arrodíllate, clama a Cristo. Él no te abandonará, no te dejará. No te preocupes. Date igual lo que piensen los demás. A ti lo único que te importa es lo que piense Cristo de ti, no lo que piensen los demás. No te dé vergüenza que a lo mejor has estado viviendo durante mucho tiempo de manera equivocada, sin realmente tener un corazón entregado a Cristo. Confiesa a Cristo, rinde tu vida y dile, Señor, pues es verdad, yo pensaba que yo había sido regenerado por tu obra y no, me di cuenta de que no, que todo es fachada, que todo es postura, que realmente no hay obra tuya. Ten misericordia de mí, Señor, obra a mí. Ve a Cristo. Es el único que tiene poder para hacerte nuevo, el único, nadie más. No lo hará un rito religioso, no lo hará una confesión pública, no lo hará la asistencia a la iglesia, solo lo hará Cristo, cuando Cristo sea entronizado en tu corazón. Y Cristo será entronizado en tu corazón cuando tú te rindas y clames a Él por salvación. Sálvame, Señor, que soy un miserable pecador. Yo creía que mi vida estaba tomada y entregada por ti, y no lo está. Sálvame, toma mi vida y sálvame, regenérame. El que viene a mí no lo echo fuera. Así es en la promesa del Señor. Si vas a Cristo, Cristo obrará en fe, porque es el mismo el que te ha llevado a ese punto. Y hermanos, habría muchas cosas más que decir y he consumido mucho tiempo, más del que yo pensaba. Bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por liberarnos en Cristo. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida esté mostrando una vida de servicio y amor los unos por los otros. Señor, perdónanos, Señor, porque no siempre nos dejamos conducir por esta nueva vida que tú nos has dado. Sobre todo, Señor, ayúdanos a andar por el Espíritu. Señor, que la enseñanza que tú nos das a través de tu palabra, aplícala en nuestra vida. Señor, fructifica la obra del Espíritu en nuestra vida. Muestra el fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, no solamente personalmente, sino también como congregación. Señor, que tú hagas mostrar en nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Señor, ayúdanos a crucificar la carne con su pasión y deseo por la fe en Cristo. Santifica nuestra vida. Ten misericordia de nosotros. Amén.